Lo que vio Laus a lo lejos era repugnante. Se trataba de Barry. Bueno, es cierto que siempre sintió asco de Jade y sus secuaces, pero esto era muy diferente. Barry estaba muerto, su cabeza estaba totalmente aplastada, y sus extremidades dobladas en direcciones que no deberían. El reencarnado supo que era él gracias al ridículo peinado. Ruby, escúchame bien. Voy a revisar algo, tal vez encuentre algo útil, solo. Promete que cerrarás tus ojos. No quiero que veas lo que hay más adelante, dijo el joven de ojos dorados en un tono serio. La joven Rose, por su parte, tenía curiosidad por lo que escuchó. Pero al ver la seriedad e incomodidad que su compañero transmitía decidió hacerle caso. Está bien, dijo ella cerrando sus ojos. Luego de ver que su amiga siguió la indicación, Lau se dirigió a lo que quedaba de Barry. En serio, el tipo estaba hecho un desastre, hasta había pedazos de su cerebro regados por el piso. El creador del ki quería vomitar, pero tuvo que aguantarse. Conteniendo la respiración, él empezó a revisar los bolsillos del cadáver en busca de algo útil, encontrando lo que parecía ser un par de barras que, al oprimir un botón semioculto, se convirtieron en guadañas pequeñas del tipo cama. Vaya. Serás un bastardo, pero al menos tenías buen gusto por las armas, murmuró Laus analizando aquellas camas. Al igual que su amiga, él tenía un gusto por las armas multiusos y las guadañas. Esa era una de las razones por las cuales le gustaba la serie de Ruby. Ambos niños habían tenido muchas conversaciones sobre las armas, y hasta habían descrito cuál sería su arma ideal, coincidiendo obviamente en las guadañas. Por supuesto, el fanatismo de Ruby era superior al suyo. Quizás ella y yo debamos compartir esto. Veamos qué más hay, murmuró el castaño, quien siguió revisando el cadáver hasta encontrar dos cosas más. Un par de pistolas ordinarias, pero que podían almacenar dust, una llave, un scroll dañado, y algo de lien. El par de pistolas las tendré que compartir también. El scroll desgraciadamente se ve dañado, pero tal vez tenga arreglo. El lien nos ayudará con las provisiones una vez lleguemos a una ciudad. Y en cuanto a la llave, habrá que inspeccionar un poco el lugar. Ya con su mini botín en mano, el joven de ojos dorados volvió con Ruby. Ya volví. Encontré algo, dijo él rodeando a Ruby y posicionándose frente a ella, esto con el fin de que le diera la espalda a los restos de Barry. Encontré estas armas que nos pueden ayudar. Cada quien llevará una de cada una, decía él mientras le mostraba el par de pistolas y camas a su amiga. Esta, por su parte, se quedó asombrada por lo que su compañero tenía en manos. Puede que no sean las guadañas o armas de fuego más geniales que haya visto, pero aún así ella no le hacía el visto feo a un arma, en especial si son guadañas. ¡Qué genial! Al fin tenemos armas, comentó alegre la nativa de Patch al tomar sus respectivas armas mientras le salían estrellitas. Supongo que no hay arma fea para Ruby Rose, pensó Laus con una sonrisa. ¿Sabes cómo se usa una pistola?, le preguntaba a su amiga. Pese a que él era el adulto aquí, jamás en su vida anterior había usado un arma. Pero Ruby estaba seguro que ella sí sabría alguna que otra cosa sobre esto. Zip. He aprendido cómo se manejan las pistolas. Y también sé cómo colocarles munición, decía alegremente la niña. ¿Crees que puedas enseñarme cómo usarlas?, le preguntó el castaño. Por supuesto. Ya es momento de que la maestra Rose te enseñe sobre armas. Al terminar de decir eso con orgullo y humor, Ruby estornudó. Achú. Sniff. Ay. Se quejó ella débilmente. Su alegría previa le hizo olvidar que llevaba poca tela en medio de un lugar nevado. El reencarnado también se había olvidado de que se estaban congelando, así que le mostró a su compañera la llave, diciéndole que debían de buscar algo como una caja o un casillero. Hay que separarnos para cubrir más terreno. Tú ve en esa dirección, y yo iré por detrás, decía él enviando a su amiga lo más lejos posible del cadáver de Barry. No quería que la pobre niña quedara marcada por eso. Ella ya tuvo suficiente con el secuestro. Entendido, Laus. Al decir eso Ruby, los dos se separaron.
Luego de unos 5 minutos de búsqueda, el creador del ki encontró un casillero semienterrado entre los escombros. Ruby, encontré algo. Al escuchar eso, la nativa de Patch se acercó rápidamente a su amigo. Para fortuna de Laus, ella no notó el cadáver que estaba no muy lejos de ellos. Él tomó de los hombros a su amiga y cambió su posición con el fin de que le diera la espalda a Barry. Antes de que la niña le preguntara el porqué de su acción, él rápidamente toma la palabra. Vamos a sacar esto con toda nuestra fuerza. Quizás haya ropa o más armas. Ruby, al escuchar las posibles dos opciones, deja de lado su curiosidad inicial, y junto a su compañero, sostienen el casillero y lo levantan con toda su fuerza sacándolo de la nieve, y tirándolo boca arriba. Afortunadamente, algo de su aura ya se había restaurado, por lo que pudieron realizar esa hazaña, así como también empezaban a tolerar un poco más el frío. Bien, veamos qué hay aquí, dijo el castaño sacando la llave y abriendo la larga puerta mostrando su contenido. La mochila que Laus obtuvo del orfanato. Varios tipos de dust, tanto en munición como en cristal. Algo de comida enlatada. Botellas de agua. Y un kit de primeros auxilios. Vaya. ¿Con qué aquí tenían mi mochila? Supongo que se les hizo bastante bonita como para tirarla a pesar de los años, comentó el reencarnado mientras tomaba dicha mochila. Al abrirla, él pudo notar que ya no tenía las cosas que obtuvo del orfanato, pero sí había algo que les sería muy útil, era ropa de invierno. Mira Ruby. Al fin tenemos ropa nueva, decía con una sonrisa el joven de ojos dorados mientras le entregaba algo de la ropa a Ruby. Pero se ve muy grande, dijo la joven Rose, quien sostenía una chaqueta. De eso no te preocupes. Le haremos unos cortes para que esté a nuestra medida, dijo el creador del ki al momento de activar su guadaña y empezar a hacer los cortes necesarios a la ropa de adulto. Pasados unos 5 minutos, Laus había terminado su trabajo, y ya se estaba vistiendo junto a su amiga. No es mi mejor trabajo de sastrería, pero al menos nos salvaremos de la hipotermia, decía él ahora vistiendo una chaqueta azul con capucha gris que estaba mal cortada. También llevaba puestos unos pantalones de color café, que al ser estos demasiado grandes para su cuerpo de 6 años, también le había aplicado unos cuantos cortes mal hechos. Él aún conservaba sus botas y camisa, aunque esta última ya se encontraba algo dañada por el pasar del tiempo. Laus, ¿qué es hipotermia?, preguntó curiosa Ruby ya con su nueva ropa puesta. Aún tenía su vestido blanco rasgado hasta los muslos, que parecía ya una blusa desgastada, pero debajo de este, se puso un pantalón negro, y encima de todo lucía una chaqueta verde. Ambas prendas estaban mal cortadas para que se pudieran ajustar a su tamaño. Ella aún tenía sus zapatos blancos y su broche de rosa que estaba siendo cubierto por la chaqueta verde. La hipotermia es cuando mueres congelado, dijo con bastante simpleza el creador del ki. Oh, dijo Ruby al saber un nuevo dato perturbador de la vida. Parecemos vagabundos, pero al menos no moriremos de frío ahora, pensaba el castaño mientras comenzaba a revisar las demás cosas del casillero. Los tipos tenían provisiones para varios días. Nos ayudará a aguantar un tiempo. Y en caso de que nos lastimemos de gravedad, usaremos el kit de primeros auxilios, explicaba él mientras guardaba todo en su mochila. También se repartió la munición Dust con Ruby. Habiendo terminado con eso, él ve a su compañera con una sonrisa mientras sostenía una de sus nuevas armas. Muy bien, maestra. Dime cómo funciona esto. Por supuesto. Es bastante sencillo, así que lo dominarás rápido, comentó la joven de ojos plateados bastante alegre por empezar el tema de armas. Pasados otros 5 minutos, Laus ya sabía lo básico sobre el manejo de una pistola, así como descubrir que la munición Dust no era muy diferente a las balas ordinarias. Ok, ya me quedó claro todo. Gracias Ruby, en verdad eres una genio de las armas, dijo él a su amiga mientras le sonreía alegremente. En verdad tomó la decisión correcta de pedirle asesoramiento sobre este tema. Que una niña de 6 años sepa mucho sobre cómo usar un arma de fuego, bueno, en este mundo es impresionante, pero en el suyo eso sería algo muy macabro. Jeje, gracias Laus.
comentó ligeramente sonrojada Ruby al recibir aquel elogio. Ella en el pasado tuvo problemas para hacer amigos en el jardín de niños, puesto que era algo tímida a la hora de conocer gente nueva. Además de que nadie, ni su propia familia, le podían seguir el ritmo con respecto a las armas, pero Laus. Él en verdad mostraba interés en las armas sin abrumarse, y hasta le pidió unos consejos sobre su manejo. No solo eso, ellos en la celda se habían puesto de acuerdo en que cuando llegue el momento, fabricarían sus primeras armas juntos y serían un par de guadañas. En verdad ella estaba feliz de haberlo conocido. Muy bien. Nuestra primera misión es llegar a cualquier lugar que tenga gente. Y como en el casillero no había un mapa, habrá que probar suerte con nuestro sentido del aura. Quien esté de acuerdo que diga, yo. Gritó el creador del ki mientras alzaba su puño al cielo. Quiso subir los ánimos con la intención de dar un buen primer paso en esta aventura. Yo. Gritó una emocionada Ruby alzando también su puño al aire. Muy bien, andando. Este es el inicio de los dos malos actores. Con eso dicho, el castaño empezó a caminar emocionado. Los dos malos actores por siempre, jajaja. Dijo la joven Rose, quien empezó a seguirlo mientras se reía del nombre de su equipo. Y así, los dos empezaron su viaje por la extensa nieve. Ambos al fin habían logrado cumplir con su deseo de escapar, si bien no fue de la forma que ellos hubieran deseado, aún estaban agradecidos de recuperar su libertad. Laus, por su lado, estaba feliz y orgulloso de todo esto. No logró ayudar a Beatriz, pero al menos pudo hacerlo con Ruby. Y hablando de ella, esta había empezado a caminar lento, demasiado lento, hasta el punto en el que estaba a 2 metros detrás del castaño, y la distancia iba en aumento. El niño, al notar esto, le habló. Ruby, ¿estás bien? Vas demasiado lento. Dijo él acercándose a su amiga, notando que ésta tenía una cara nerviosa, y no dejaba de mirar a todos lados. Yo. Es que... Ella difícilmente trataba de decir algo. Vamos. Dime qué ocurre, déjame ayudarte. Decía el creador del ki mientras le daba esa cálida sonrisa que logró calmarla cuando se conocieron en las celdas. Recibiendo esa serenidad de su compañero que siempre lograba darle paz, la nativa de Patch da su respuesta. Yo. Estoy nerviosa. Es la primera vez que estoy fuera sin mis padres. Y... yo. Laus comprendió lo que le pasaba, después de todo, también fue un niño. Con una idea en mente, él le extendió la mano. ¿Qué te parece si te doy la mano? Tal vez eso te haga sentir más tranquila. Y si te soy sincero, creo que eso también me podría ayudar a calmarme. La joven de ojos plateados, viendo la mano de su compañero, extiende la suya propia con algo de duda y lentitud hasta finalmente realizar contacto. Luego de eso, el joven de ojos dorados retomó su camino guiando ahora a su amiga. La nativa de Patch nuevamente vio su mano siendo sostenida por la de su amigo. Sus miedos y angustias fueron reemplazados por tranquilidad y una pequeña sonrisa formada en sus labios. Dejándose llevar por esa calidez, ella murmura un débil gracias, que, a pesar de ser una simple palabra, esta tenía un gran significado que el niño pudo captar. Ellos siguieron caminando, pero ahora tomados de la mano. En ocasiones hablaban sobre cualquier tema para entretenerse, hasta que empezaron a hablar sobre lo que harían una vez llegaran a un lugar con civilización. Lo primero será descansar. Después de eso, vamos a comer comida de verdad y no las porquerías que nos daban en aquella celda. Y ya por último, pediremos un mapa o indicaciones sobre cómo llegar a Vale y posteriormente a la isla Patch. Decía Laus de forma generalizada sus futuras acciones. Lo hacía sonar fácil, pero la realidad es que sería demasiado complicado para 2 niños de 6 años viajar entre continentes solos. Sé que necesitamos más que armas, Dust y aura para poder cumplir nuestra meta. Pero bueno, se me daba bien improvisar en mi vida pasada, así que algo se me ocurrirá una vez lleguemos a una posada o un restaurante. La prioridad es sobrevivir ahora. Pensaba él para sí mismo. ¿Cuánto tiempo crees que nos tome llegar a una ciudad? Preguntaba Ruby mientras veía todo a su alrededor. En verdad echó de menos el volver a ver el exterior.
Y aunque el cielo estaba nublado, le gustaba volver a ver la luz del día y respirar aire fresco. Puede que nos tome unos días. Realmente no sé qué tan lejos estemos. Pese a que el creador del Ki intentaba ser optimista, tampoco debía dejarse llevar. Había ocasiones en que debía de aceptar la dura realidad. Está bien, Laus, respondió la joven Rose apenas prestándole atención a su compañero, pues su mirada estaba clavada en la nieve. Ella jamás en su vida la había visto, debido a que su lugar de origen era una zona tropical. ¿Qué pasa, Ruby?, preguntó el niño algo curioso. Ah, es solo que, la nieve. Es la primera vez que la veo. Es tan blanca y fría, decía maravillada la joven de ojos plateados al tener esta nueva experiencia en su corta vida. Laus por su parte, se le ocurrió algo que podría gustarle. Oye, Ruby, también es mi primera vez viendo nieve. Y te digo algo, escuché algo que los amigos suelen hacer con esta, decía él mientras discretamente soltaba la mano de su compañera y empezaba a tomar un poco de nieve sin que ésta se diera cuenta. La niña, al oír esas palabras, empezaba a emocionarse. ¿En serio? ¿Qué? Ella no pudo terminar, ya que una pequeña bola de nieve golpeó suavemente su cara. Peleas de nieve, dijo el castaño, quien ya tenía 2 bolas de nieve listas para lanzar. Ruby, quien ya se había quitado la nieve de la cara, estaba algo enojada por esa sorpresa, pero rápidamente puso una sonrisa desafiante. ¿Con que sí, dijo ella mientras tomaba su propia munición de nieve. Vas a perder, niña, decía Laus desafiante. En tus sueños, dijo la nativa de Patch, quien ya tenía lista en sus manos un par de bolas de nieve. Y así, los niños empezaron a jugar con la nieve arrojándosela el uno al otro. Tanto para Laus como para Ruby, esta fue una nueva y divertida experiencia. En su vida pasada, el joven de ojos dorados jamás pudo tener contacto con la nieve debido al clima del país donde nació. Hacer esto junto con su nueva amiga era algo que realmente disfrutaba. Incluso ahora sí parecía y hasta se sentía como un niño. Pero toda esa diversión duró muy poco por un ruido. O mejor dicho, un aullido. El par de infantes se quedaron paralizados por ese sonido. Miraron por todos lados hasta lograr dar con el origen de este. Era un Beowulf. Ambos niños estaban impactados, no esperaban encontrarse tan pronto con un Grimm. Sin duda ellos pecaron de confiados, y ahora estaban expuestos al enemigo. La bestia negra veía fijamente a sus nuevas presas listo para atacar. Por el lado de los humanos, Laus estaba nervioso, pero hacía todo lo posible para mantenerse calmado. Después de todo, una mente alterada podía llevar a la perdición. Mientras que Ruby, ella estaba asustada, solo sabía de los Grimms por medio de los cuentos que Jan solía leerle, o de las anécdotas de sus padres y tío. Tener uno de verdad enfrente era algo totalmente diferente, ella ya sabía lo que podría pasarles. El creador del Ki notó que su compañera estaba temblando. Esto era malo, él debía de encontrar una forma de calmarla, o si no eso atraería a más Grimms. Él la toma de la mano y empezó a hablarle. Ruby, recuerda que no estás sola. Estamos juntos en esto. Incluso tenemos un plan para Beowulfs, decía él a su compañera, pero sin apartar la vista del monstruo, pues debía de estar atento en todo momento. La joven Rose, por su parte, y aún presa del miedo, recordó los ratos que pasaron planeando estrategias y tácticas para varios enemigos. Entre estos, y como había dicho su amigo, tenían algo para Beowulfs. Sí, dijo ella tratando de sentirse segura y fuerte, mientras apretaba con fuerza la mano de su compañero. Ella volvió a ver al Beowulf esperando la señal. El Grimm se había acercado más a ellos, a punto de abalanzarse encima de los humanos. ¿Lista?, preguntó el reencarnado a su compañera, terminando esta última asintiendo. Después de un par de segundos más, el niño grita una palabra. Ahora. Al terminar de formarse dicha palabra, el Beowulf saltó al mismo tiempo que los niños se separaron, haciendo que la bestia fallara su ataque. Ahora debía decidir por cuál ir primero, pero no duró mucho ese tiempo de reflexión, ya que alguien empezó a gritarle. ¡Ey, idiota! Aquí estoy.
Ven por mí. Gritaba Laus llamando la atención de su enemigo. La bestia negra se centró en su objetivo listo para correr hacia él. Los dos malos actores ya sabían qué hacer. Los Beowulfs, a pesar de ser unos lobos, eran más bípedos que cuadrúpedos. Ellos se ponían en cuatro patas para recorrer largas distancias, y usaban la posición bípeda para atacar. El joven de ojos dorados le explicó todo eso a su compañera hace varios meses, con la excusa de que lo leyó en un libro. Obviamente no le diría que lo vio a través de una ventana de YouTube. La debilidad más explotable que el niño encontró en este tipo de Grimms es que las patas traseras eran muy delgadas y frágiles. Así que debían de atacar ahí primero antes de disparar o apuñalar sus ojos. La cabeza es normalmente el punto débil de muchas cosas, y las bestias negras no eran la excepción. El lobo se abalanzó hacia el humano con claras intenciones hostiles. El reencarnado, por su parte, al ver venir esa acción, da un gran salto a la izquierda en el último segundo, evadiendo así el ataque, y haciendo que su enemigo casi se estrelle contra un árbol. Menos mal que Laura da unas buenas técnicas de movimiento, pensó el niño mientras recordaba algo que vio en internet sobre Laura. Con esta energía podías correr largas distancias más rápido y con menor agotamiento. Deslizarte como si el piso fuera hielo. Dar grandes saltos que uno normalmente no podría dar. Y por último vuelo, que si bien no te hacía volar de verdad, esta técnica te daba la capacidad de realizar maniobras aéreas controladas y elegir dónde y cómo deseabas aterrizar. Con esta última técnica Laus pudo aterrizar de manera controlada y segura a pocos metros detrás de su oponente. El castaño sacó su guadaña y aplicó aura en su filo. Antes de que el Grimm se volteara, el humano realizó un corte de aura, rebanando la pierna del Beowulf haciendo que quedara cojo y comenzara a aullar del dolor. ¿Quién lo diría? Los Grimms sí pueden sentir dolor, dijo el reencarnado de manera burlona, pero aún conservando su cara seria. No quería bajar la guardia antes de tiempo. El Grimm, bastante enojado, se volteó para propinarle un zarpazo al humano, y lo pudo haber logrado de no ser porque este logró saltar hacia atrás evadiendo el ataque justo a tiempo. A pesar de faltarle la pata trasera, el lobo intentó acercarse a su enemigo como pudo, pero antes de lograr siquiera avanzar medio metro, su otra pata trasera fue destruida, terminando cayendo pesadamente al suelo. La causante de esto fue Ruby, quien había disparado una esfera de ki. Si en manos de unos niños esta energía era potente, entonces en un adulto se podría llegar a un nivel alto y peligroso, como la casi extinta magia de Remnant. Pero aún faltaba mucho para ver una comparativa así. El Beowulf, soportando el dolor, se apoyó en sus dos patas delanteras en un intento por reincorporarse. Esto era lo que Laus quería. Ahora Ruby. Entierro y disparo certero, dijo el niño en clave. Varias de sus estrategias tenían este tipo de nombres con el objetivo de coordinarse en el menor tiempo posible. Por otro lado, Ruby, pese a haber entendido el mensaje de su compañero, aún estaba asustada. ¿Y si el Grimm la mordía o arañaba mientras se acerca? Esas preocupaciones la tenían paralizada. Vamos Ruby, confío en ti, recuerda que no estás sola. Gritaba el creador del ki con una sonrisa ligeramente ansiosa a su amiga, al mismo tiempo que se acercaba al monstruo para llamar su atención otra vez. Oye, un par de niños te están dando una golpiza, eso sí que es vergonzoso, ¿no crees? Pese a no entender las palabras del humano, el Beowulf nuevamente dirigió su atención a ese niño rugiéndole. La nativa de Patch, al ver que su amigo confiaba en ella como para exponerse de esa forma otra vez, decidió dejar de lado su miedo e ir al ataque. Al estar cerca de su enemigo, ella sacó su propia guadaña, y empezó a imbuir la hoja con aura. Al final, ella enterró con toda su fuerza la cuchilla en la pata delantera de su enemigo, anclándola al suelo y haciéndolo aullar del dolor. Cuando la bestia negra estuvo a punto de atacar a la joven de ojos plateados, Laus llegó para enterrar su propia guadaña de la misma manera que Ruby, solo que en la última pata que le quedaba. Ahora, el reencarnado, al gritar eso, tanto él como la joven Rose, sacaron sus pistolas, y con fuerza las enterraron en los ojos del Grimm.
A continuación, ambos jalaron del gatillo haciendo que la cabeza del monstruo sufriera un daño interno, así como también ambos niños salieron empujados hacia atrás, pues habían usado luz de combustión, el cual generó violentas explosiones y un fuerte retroceso. Los dos malos actores, un poco aturdidos, vieron el resultado final. Cenizas. Eso era lo que quedaba del Grimm. Ellos lo habían logrado, habían matado con éxito a su primer Grimm juntos. Lo logramos. Ganamos. Trataba de decir una sombreada Ruby. Matamos a nuestro primer Grimm. Le siguió Laus en el mismo estado de sorpresa. En su anterior vida, jamás imaginó lograr algo así, y más aún con este nuevo cuerpo de 6 años. Todo esto fue, dijo la joven de ojos plateados de manera entrecortada. Intenso. Trató de completar el creador del ki. Iba a decir extremo. Pero también fue intenso, comentó la nativa de Patchaun impactada. Después de unos segundos más, ambos niños se levantan y comenzaron a mirarse entre sí, para después mirar las cenizas del Grimm y finalmente volverse a mirar una última vez. Después de 5 segundos más, y de haber guardado sus pistolas en su ropa, ellos finalmente dijeron algo. Lo logramos. Ambos gritaron de emoción. Si bien estuvieron a punto de morir, no podían dejar pasar por alto este logro. Ellos, siendo solo unos niños de 6 años, lograron coordinarse como verdaderos cazadores, y de paso matar a un Grimm. Los dos malos actores se abrazaron y empezaron a dar saltos de alegría hasta que escucharon un ruido que apagó su celebración, o mejor dicho, 2 aullidos más. No es cierto, comentó algo exasperado y preocupado el castaño al ver este nuevo desafío luego de separarse de Ruby. Aquel nuevo problema se trataba de 2 nuevos Beowulfs, con claros deseos de matarlos. Laus. Creo que no les agradó lo que le hicimos a su amigo, dijo una temerosa Ruby. Yo aún tengo fuerzas para pelear. ¿Qué hay de ti? Si pudimos con uno, entonces podremos con estos 2. ¿Qué me dices? Dijo el reencarnado, quien había recuperado las 2 guadañas y le entregó a su amiga la que le pertenecía. Yo. Sí, hagámoslo. A pesar de que la nativa de Patch estaba nerviosa por la repentina aparición de otros 2 Grimms, ella ya tenía más confianza. Ya mató a uno, y también tenía a Laus a su lado. Si volvemos a trabajar juntos entonces. Ella no pudo terminar sus pensamientos debido a algo que su compañero dijo. Hay que separarlos, sentenció Laus haciendo que su amiga pusiera los ojos en blanco y soltara un fuerte ¿qué? Todo rastro de motivación que había reunido desapareció al instante. No siempre podremos pelear juntos, Ruby, hay que usar nuestra propia fuerza de vez en cuando, decía el joven de ojos dorados con la intención de que su compañera crezca como guerrera. Si nos centramos en un solo Grimm, corremos el riesgo de que el otro nos ataque por sorpresa. Hay que dividirlos, eso aumentará nuestra oportunidad de ganar, decía él su argumento. Ruby, por su lado, estaba asustada con lo que su amigo estaba sugiriendo. Sé que estoy pidiendo mucho, pero es importante. No solo debes confiar en mí, también debes confiar en ti misma. Eso es lo que hace un verdadero cazador. Aquellas palabras del niño, a pesar de ser duras, eran verdad. Ninguno debía de caer en la dependencia, habrá ocasiones en las que tendrán que pelear solos sin ningún tipo de apoyo, y era algo que debían de tener muy en mente. Está bien. Lo intentaré, decía la joven Rose de manera tartamuda mientras se preparaba para la pelea. Claramente ella estaba muy nerviosa, no solo por enfrentar a otro Beowulf, sino porque ahora lo haría sola. Si era verdad lo que decía Laus sobre que esto es lo que haría un cazador, entonces confiaría en él y se esforzaría en superar este desafío. Vamos. El grito del castaño fue el detonante para comenzar esta lucha de 2 versus 2. Cada quien fue por un Grimm, mientras que los monstruos ya estaban listos para el combate. Por el lado de Laus, este usaría otra táctica de pelea que pensó tanto para personas como para Grimms. Ahora mismo estaba más confiado al saber que sus ideas sí funcionan.
Al estar a pocos metros del Grimm, el niño usó el deslizamiento del aura para no solo evadir un zarpazo de su enemigo por medio de una barrida, sino también para pasar por debajo de este hasta posicionarse detrás suyo. Sin dejar que el Grimm notara qué ocurrió, el niño, empuñando con fuerza su guadaña, le realiza un corte en el tendón derecho, haciendo que su oponente se apoyará con la rodilla. A continuación, el joven de ojos dorados se montó en esa misma rodilla para estar a su altura, y usó la misma táctica del disparo certero, enterrándole el cañón de la pistola en el ojo izquierdo, y jalando del gatillo provocando una pequeña explosión, que además de dañar el cráneo del Beowulf, empujó al niño un par de metros haciéndolo caer sentado. Al reincorporarse, el humano notó que este Grimm era más resistente que el anterior, ya que no se evaporó, pero sí estaba lo suficientemente herido y hasta tuerto, dándole la oportunidad a Laus de dar un último ataque. Él cargó energía aquí en su mano derecha y dio un gran salto hacia su enemigo, conectándole así un puñetazo en su torso. La energía canalizada de ese golpe salió como una explosión en la parte posterior del Grimm. El castaño nombró esta técnica como golpe. Él se había inspirado en los puñetazos de aura de Renny Fox para crear su propia versión con ki. Nota del autor. Recordando que en Remnant todos hablan inglés, las técnicas de ki tendrán nombres en español. A fin de nota. La velocidad, más el potente puñetazo dieron como resultado la muerte del Grimm empezando a volverse cenizas. Al ver que el peligro terminó, Laus se sentó en el suelo algo agotado pero aliviado. Él dirigió su mirada hacia su amiga para ver cómo le estaba yendo. Por el lado de la joven Rose, ella mantenía distancia de su enemigo mientras agitaba su guadaña desatando cortes de aura. Esto al inicio hacía retroceder y hasta dañar a la bestia negra, pero después de recibir el quinto corte, el Grimm se terminó hartando y empezó a acercarse de a poco ignorando el dolor. Al ver esto, Ruby se asustó empezando a retroceder y sin detener sus cortes de aura, pero estos ya empezaban a carecer de precisión y potencia a causa del miedo. Ruby, gritó Laus a su compañera. Esta, al oír ese llamado, se detuvo por completo y dirige su mirada hacia su amigo, quien ya había matado a su respectivo Beowulf. Usa el deslizamiento fantasma. Ay, casi parece que le di órdenes a un Pokémon, pensó eso último el creador del ki con una gota de sudor. La nativa de Patch captó de inmediato las palabras de su compañero al mismo tiempo que el Grimm, ya libre de los ataques, emprendió carrera en cuatro patas acercándose cada vez más a su dirección. Sabiendo ya qué debía de hacer, y después de guardar su guadaña y sostener ahora su pistola con munición normal rápidamente equipada, la niña emplea esa táctica, la cual consiste primero en correr hacia el enemigo. Estando a pocos metros el uno del otro, ella realiza una barrida con el deslizamiento del aura, pasando por debajo de su oponente, al mismo tiempo que le dio 3 disparos en el vientre, dañándolo y haciéndolo tropezar. Al final ella detiene su barrida, posicionándose por detrás de su enemigo. El Grimm, estando enojado y adolorido, se reincorpora esta vez en 2 patas, y sabiendo que aquella humana estaba detrás suyo, rápidamente se gira y lanza un zarpazo, pero algo pasó. Esa niña había desaparecido. Solo pudo ver a ese otro humano, quien lo observaba con una pequeña sonrisa, pues sabía lo que pasaría a continuación. Arriba de ti, dijo Laus mientras apuntaba arriba. El Beowulf alza su mirada, más por instinto que por la indicación del niño, dándose cuenta de algo que lo sorprendió. Se trataba de esa niña humana quien estaba varios metros encima suyo y con su puño brillando intensamente. Ruby había saltado alto antes de que el zarpazo la alcanzara. Ya en el aire, ella preparó su propio golpe. En tan solo un segundo, y antes de que la bestia negra pudiera hacer algo, esta termina recibiendo el potente puñetazo de ki en el lado izquierdo de su cara. La técnica golpe, además de generar una pequeña explosión de energía roja que salió del lado derecho de la cara del lobo, hizo que su cabeza rebotara violentamente contra el suelo. Estando totalmente quieto y sin fuerzas, el monstruo empezó a desintegrarse lentamente. La joven de ojos plateados lo había logrado, ella volvió a matar a un Grimm. Muy bien hecho Ruby. Lograste vencer a otro Grimm. Y de una forma bastante ruda y genial. Vitoreaba Laus. Por otro lado, Ruby se veía aliviada de que haya acabado todo, pero a su vez se le veía
Decepcionada, el joven de ojos dorados, al notar que su amiga no está celebrando como él, se le acerca un tanto preocupado para averiguar qué le ocurría. Oye, ¿qué pasa? Venciste a un Grimm tú sola. Deberías estar orgullosa. ¿Cuántos niños de 6 años son capaces de lograr algo así? Comentó él con una sonrisa. Pero no lo hice sola, dijo decaída la joven Rose mientras estaba de rodillas, viendo cómo poco a poco la ceniza se dispersaba en el aire. Me dijiste que a veces los cazadores debían pelear solos, y aún así. Me dijiste que debía ser. Me ayudaste de nuevo. Es cierto que te ayudé, pero solamente hablé, no lo ataqué en ningún momento. Dice el castaño comprendiendo qué estaba pasando. ¿Pero cuál es la diferencia?, exclamó Ruby, sintiéndose como una inútil al creer que no cumplió con las expectativas de su compañero. Oye, lograste vencer a ese Grimm tú sola. Eso demuestra que ya eres lo suficientemente fuerte para afrontar un reto difícil. Y sí, es cierto que te ayudé, pero solo hice lo necesario sin meterme en tu camino. Es verdad que dije que a veces es importante confiar en uno mismo, pero también es importante confiar en tu equipo. Tus aliados de alguna forma siempre te van a cuidar y ayudar cuando lo necesites, incluso cuando estés sola. Eso también es lo que hacen los cazadores, cuidarse entre ellos. Además, decía Laus mientras extendía su meñique, hicimos una promesa, y jamás voy a romperla. Finalizó él mientras veía a su amiga de forma alegre y determinada. La nativa de Patch, aún teniendo algo de frustración encima, vio a su compañero. Ella estuvo a punto de soltar algunas lágrimas, pero logró contenerlas. No era momento de llorar, sabía que era momento de volverse más fuerte junto a él, logrando recuperar el ánimo gracias a las palabras y a la sonrisa del creador del ki. La niña con entusiasmo unió su meñique con el de él. Juntos hasta el final, dijeron ambos al mismo tiempo, dando final a este nuevo desafío. Aquí empieza esta primera saga. Una cosa que quiero mencionar sobre las técnicas de ki que voy a crear es que todas estarán en español, recordando que en Ruby todos hablan inglés. Ya habrán diálogos en inglés que harán mención de ello. Sobre los nombres de las técnicas, estas tendrán nombres cortos y simples. Para eso me inspiré en Bleach para hacer esto. Los Shinigamis al ser japoneses usan nombres en japonés, los Quincy's al estar basados en alemanes tienen nombres en alemán, y los Arrancar al estar basados en... creo que en españoles, tienen sus nombres en español. Y el país de origen de Laos se usa ese idioma. Sobre la técnica golpe, me inspiré en el Shin Shoryuken de Ryu. En el futuro habrán nuevas técnicas de ki, así como también una explicación sobre cómo funcionan. Quiero darle un porqué a todas las mecánicas de este fic, y no simplemente ponerlas porque sí. Haré todo lo posible con tal de no crear guionazos.